¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Sebastián Octavio Brolo, soy profesor de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, ejerzo también el Derecho y soy uno de los docentes a cargo de este espacio curricular que es Introducción a la Ciencia Política. Les doy la bienvenida y podemos pasar a la clase. Respecto de la organización del poder, Caminal Badía afirma que existen por lo menos tres tipos de poder o de maneras de obtener obediencia, que son el poder coercitivo, el persuasivo y el retributivo. Nos referiremos básicamente a las tres. El poder coercitivo es el poder que podríamos llamar connatural al Estado y existe desde que existe la necesidad del ser humano de obtener obediencia de sus congéneres. Coerción es la amenaza de la sanción o de un castigo directo. Así que quien no cumple con la normativa del Estado, que no cumple con las órdenes del jefe, recibirá un castigo. Este es el sistema que podríamos llamar estandarizado en todos los sistemas políticos del mundo. Y en la Edad Antigua era, por así decir, el sistema por antonomasia. Las civilizaciones de aquel periodo constantemente tenían que imponer su poder a partir del miedo, de la intimidación, de la amenaza. No eran tiempos agradables, por así decir. Y justamente a partir de este tipo de circunstancias, del hecho de tener como base para la obediencia sencillamente una orden perentoria, hizo pensar a mucho, sobre todo a los griegos, que fueron los que inauguraron con esta costumbre de analizar el poder. Continuando con lo que estábamos diciendo, tenemos el poder persuasivo. El poder persuasivo se obtiene cuando yo logro que el otro me obedezca porque de algún modo lo convenzo, porque él va a entender mi punto de vista y me va a obedecer. Esto es lo que se llama la práctica ideológica y es más frecuente quizás en sistemas con un nivel de organización y de preparación cultural, entendiéndolo, la preparación académica o en todo caso escolar, porque se necesita explicarle al otro lo que tiene que hacer. Y además, el otro tiene que ser consustancial conmigo para obedecer. El otro sistema para obtener poder es el poder en base a la retribución. En donde yo logro convencer al otro de que siga mis pasos, de que vaya a la guerra conmigo, o que cambie el sistema de gobierno conmigo, porque va a obtener un beneficio a cambio de ello. Este es el sistema que Aristóteles, ya incorporándonos ya propiamente a la clase, va a criticar. Aristóteles y Platón van a criticar exacerbadamente al sistema democrático. En el caso de Platón, la crítica es absoluta. En el caso de Aristóteles, él va a hacer una serie de distinciones entre los distintos tipos de democracia antigua que existían, que no son muchos, y va a entender a la democracia como el gobierno de los que menos tienen para su propio beneficio. Es lo que nosotros llamaríamos hoy demagogia. Porque él reservaba la palabra democracia en el sentido que nosotros entendemos, es decir, el gobierno de todos y para el bien de todos, la llamaba politeia. Es un periodo de aproximadamente 3000 años de historia, que se inicia ya en la media luna fértil de Irak,
Eh, un periodo que ustedes recordarán de haberlo estudiado en primer año de la escuela secundaria. Un periodo muy extenso, que comienza con los sumerios y que va a culminar con las invasiones bárbaras que destruyen al Imperio Romano de Occidente. Es un periodo de tiempo tan extenso que sería estéril de alguna manera tratar de resumir todo el pensamiento político, toda la reflexión política que ocurrió en esos años. Además, téngase presente que las fuentes son en sí mismas sospechables, son fuentes que han sido obtenidas a partir de copias de los manuscritos originales, de los cuales no hay modo alguno de tener algún conocimiento real, porque se han destruido hace muchísimos años. Entonces, en lugar de hacer un análisis exhaustivo, y además el análisis político antiguo, hay que dividirlo entre el análisis que está mezclado con lo mítico, con lo religioso, tan característico, por ejemplo, de la civilización egipcia o de los antiguos sumerios, del pensamiento reflexivo que no tiene fuentes metafísicas. Ese pensamiento reflexivo, liberado de la, por así decir, influencia de lo religioso, de lo sobrenatural, comienza con la civilización griega. Así que nos vamos a concentrar en esta parte, sin mezclar, sin introducirnos demasiado en la temática filosófica, que tiene su propia asignatura en esta carrera, y verificar el pensamiento político por lo menos de dos de los más renombrados filósofos griegos. El primero de los cuales es Platón. Platón es ateniense, es aristócrata, pertenece a la clase privilegiada de Atenas, en un momento muy complicado de Atenas, porque ha perdido la guerra del Peloponeso, se encuentra bajo la égida espartana, todas esas cosas que de algún modo ustedes pueden verificar en muchísimas fuentes y que además la cultura popular lo ha plasmado en muchas películas. Platón es un joven que va a conocer a la persona que va a cambiar su vida aproximadamente más o menos a los 20 años, cuando toma conocimiento de las enseñanzas de Sócrates, o más bien de los métodos que Sócrates aplica para obtener, si no la verdad, por lo menos desenmascarar lo falso, que es lo que en filosofía ustedes van a aprender con el nombre de magéutica, ¿no? El alumbramiento de las ideas. Bueno, Platón obviamente es un joven apasionado por las enseñanzas de su maestro y va a inmortalizar a Sócrates, del cual no queda ningún registro escrito, va a inmortalizarlo en la Apología, ¿eh? Un libro, un diálogo muy breve, donde se pasa revista al proceso judicial que se le sigue a Sócrates, las causas, sus acusadores, los motivos de la acusación y la defensa de Sócrates, que en lugar de permitirle, digamos, algún tipo de salvación a la pena capital, en realidad su defensa es condenatoria. Bueno, no solamente no se arrepiente de nada, sino que además llega a consignar de que la ciudad le debe a él por lo que él trata de hacer, que es justamente liberar, digamos, a los hombres, a los seres humanos, de la esclavitud de sus ignorancias o de sus dogmas, en un lenguaje un poco más moderno. Y impresiona mucho a Platón el hecho de que Sócrates acepta
el castigo, acepta su muerte, impuesta por un tribunal evidentemente injusto y manipulado, porque es su deber cívico. Y el pensamiento de Platón va a seguir esa línea ética, ¿no? La línea ética de mantenerse firme, digamos, frente a los avatares del mundo. Algo que se condice con las fuentes de pensamiento platónico, que son Heráclito y Parménides. Heráclito, Platón conoce las ideas de Heráclito, ¿no? Que el mundo moderno lo llama lo oscuro, por su prosa poética muy difícil de interpretar. Heráclito, recuerden ustedes, lo van a aprender bien en filosofía. Heráclito es aquel que afirmaba que todo es devenir, que no existe nada permanente y que por lo tanto el conocimiento en sí casi es un anhelo fútil. En cambio, Parménides decía exactamente lo contrario, ¿no? Hay muchos escritos, muchos diálogos de Platón donde se refiere a Parménides como un gran filósofo, pero muchas veces se ha sospechado que en realidad Platón, tal vez con tantos halagos, en realidad, tantos elogios que hace a Parménides, en realidad quizás se estaba burlando de él. Lo cierto es que Parménides decía exactamente lo contrario a Heráclito. Decía que el ser es permanente. La obra política de Platón la podemos estudiar desde dos de sus diálogos más famosos en cuanto al tema político. La República, que sin duda es uno de los libros más influyentes, y el diálogo Las leyes, que es posterior. Cuando Platón escribe La República, ya no está concentrado en profundizar su carrera política. En la historia, Platón no participa de los gobiernos aristocráticos que gobernaron la Atenas cautiva de los espartanos. Trata de participar en política, pero fuera de Atenas. Lo intenta en Siracusa y tiene una serie de fracasos. Además, en la infancia, Platón ve con muy malos ojos a los sistemas políticos, sobre todo aquellos de tendencia popular. Así que digamos que en un momento dado, en su madurez, deja de intentar ser un actor político y se concentra en la filosofía. Y concretamente en la filosofía política cuando se trata de estos dos diálogos. Los filósofos son los destinados a guiar la ciudad, porque tienen mayor capacidad intelectual, porque tienen una instrucción especial. Platón mismo afirma que un buen dirigente, aunque sea joven, debe tener la tendencia natural a aceptar los consejos de un filósofo maduro para tener un buen esquema de gobierno. Los filósofos no necesitarán leyes. Las leyes para Platón son también un fruto más de la tradición y de la costumbre, y a veces pueden resultar contraproducentes porque las situaciones cambian y por ahí estamos constreñidos como gobernantes, piensa Platón, a guiarnos por esquemas de pensamiento que ya han sido superados o situaciones que ya no se repiten. Entonces, el verdadero gobernante, el gobernante prudente, el gobernante consustanciado con el ejercicio de la sabiduría, será capaz de discernir las mejores respuestas